Amados hermanos en Cristo Jesús, que están escuchando esta parte de la palabra de nuestro Dios, ya sea en la tarde, en la mañana o en la noche, cual sea el caso, los saludo, paz a vosotros. Hoy voy a compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios, un tema que he titulado En donde menos te lo esperas. Al leer la palabra de Dios, específicamente ahí en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 3, vemos a dos personajes importantes del momento. Eran excelentes oradores. Traían ellos un discurso muy interesante. Hablaban precisamente de las buenas de salvación, aquella palabra que nuestro Señor Jesucristo compartió con sus apóstoles. Y dice que día a día se dice que sanaban enfermos con el Espíritu de Dios. Nos imaginamos un día más de trabajo, de actividades cotidianas, desde levantarse temprano, ducharse, almorzar y salir al templo como tenían ya por costumbre. ¿De quiénes estamos hablando, hermano o hermana? Nada más y nada menos que del apóstol Pedro y Juan. Ellos, al pasar por la puerta del templo, llamado La Hermosa, había un hombre cojo desde que estaba en el vientre de su madre, dice la palabra de Dios, y uno pensaría, vaya uno a saber, ¿quién es el que lo trae y lo deja ahí, justo en la entrada? El hombre pide dinero, cosa que los apóstoles no traían, y el apóstol Pedro le dice, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Rutina, no más. La vida de uno de estos tres ha cambiado para siempre y el nombre del Señor ha sido alabado. En cualquier lado puede uno ayudar al prójimo, hermano o hermana, bendecirlo en el nombre de Dios. ¿En cuántas ocasiones pasamos por el mismo lugar y vemos al necesitado ahí, tirado, pidiendo dinero, y nosotros, al igual que cientos de personas, solo miramos hacia el otro lado de la calle y continuamos con nuestra rutina, quizá porque nos suena un tanto incómodo para nuestra vista, cualquier situación, pero nos distrae nuestra mirada hacia otro lado y continuamos con nuestras actividades. La vida de una persona puede alegrarse con una palabra, un pan, quizás una moneda. La palabra misma de Dios nos narra que el apóstol de los judíos, el apóstol Pedro, y en compañía de Juan, se aproximaban a orar al templo, y aquel cojo que les había hablado, es decir, ellos ni siquiera se habían percatado de su presencia, o quizá lo veían, pero como comenté previamente, simplemente se retiraron, desviando su mirada. Como parte de la decoración del templo, el Espíritu de Dios recae en nosotros, y al sentir el deseo de ayudar al prójimo, y al decidir cambiarle la vida, quizá no para siempre, sino en ese instante. Es algo que nosotros debemos de imaginar y hacernos una pregunta: ¿qué recibimos nosotros a cambio? Nosotros, en calidad como seres humanos, nunca estamos dispuestos a dar algo sin a cambio de recibir nosotros algo. Es algo de lo cual nosotros nos es muy difícil poder hacer, porque está este pensamiento. Pero es importante recordar, hermanos, regresando a esta parte de las Sagradas Escrituras, el pueblo de Israel agradecía y se sorprendían del poder que tenía el apóstol Pedro y Juan,
Sin embargo, ellos hicieron énfasis en que el poder venía del mismo Dios Todopoderoso y que solo ellos eran hacedores de la palabra de Dios. Precisamente el Dios de los ejércitos de Israel, que nada se movía si no era por el Espíritu del Padre que está en los cielos, aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si bien nosotros no recibiremos nada en esta vida, es algo que nosotros debemos de estar conscientes, que no esperemos recibir algo a cambio, hablándolo económicamente, al ayudar a alguien que esté necesitado. Es importante que esté en nosotros nuestro Dios, para que de esta manera pueda ser alabado, porque a lo mejor nosotros no sabemos, podamos convertir a alguien a la palabra de nuestro Dios, al evangelio de vida, y ese será el bendito en la boca de los que ayudamos. En donde menos te lo esperas, ves a algún necesitado en el metro, en el Mexibús, en cualquier lado, en la oficina, en tu colonia, ayúdalo en el nombre del Padre, en el nombre de Dios de los ejércitos de Israel. Seamos conscientes que es importante que cada uno de nosotros hagamos obra en los cielos y no en la tierra. Esa es una reflexión que me gustaría que cada uno de nosotros reflexionáramos, meditáramos, concientizáramos en la importancia de ayudar al prójimo como buenos ejecutores de la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y me despido. Paz a vosotros.